¿cuáles son los minerales de menor temperatura? El de menor temperatura es la brusita, ¿no? Ese se desarrolla más o menos hasta los 400 grados, ¿no? Después viene la antigorita, ¿no? La antigorita es estable a unas temperaturas un poco mayores, casi llega hasta los 600 grados. Por ahí aparece el talco también, que es de mayor temperatura, y esto ya es la roca sin metamorfizarse, ¿no? Más de 700 grados. Entonces, eh, eh, la, el metamorfismo se desarrolla por debajo de estos 700 grados. Si vemos esta otra composición, también vamos a ver que la diópsida puede acompañar a estos, ¿no? Diópsida y tremolita, ¿no? La tremolita es estable hasta más altas temperaturas, ¿no? Como hemos visto en el gráfico anterior, en ese diagrama en el que estaban mostrando las reacciones. Y también puede aparecer clorita, ¿no? La clorita es estable en un amplio rango de temperaturas aquí, pero a altas temperaturas ya es reemplazado por la espinela, ¿no? La espinela puede ser parte de la misma roca sin metamorfizarse, ¿no? Como saben ustedes. Estas serían las posibles combinaciones, o más bien conjuntos minerales, en un metamorfismo barroviano, ¿no? Un metamorfismo orogénico barroviano. Yo les comentaba en la anterior clase que aquí en Bolivia tenemos en la carretera antigua entre Cochabamba y Santa Cruz, ahí hay un lugar donde afloran asbestos, ¿no? Serpentinas. Nadie los ha estudiado que yo conozca, ¿no? Hasta ahora nadie ha estudiado eso. Y han tratado de explotar porque el asbesto, estas rocas o estos minerales se emplean especialmente en la industria automotriz actualmente, ¿no? Han tratado de explotar, pero resulta que no eran apropiadas, ¿no? Para eso, pero habría que estudiarlas, ¿no? Cómo es que se han formado esas rocas allí. Hasta ahora no hay ningún estudio, ¿no? Bien, eso es con respecto a rocas ultramáficas. Ahora veremos las rocas carbonatadas. Como ustedes saben, los carbonatos son de dos tipos, ¿no? Calizas y dolomitas, ¿no? La diferencia es que en las dolomitas, además del calcio, se incluye magnesio, ¿no? Lo que suele ocurrir, no sé si ustedes han visto, creo que no ven eh, secciones delgadas de rocas sedimentarias, ¿no? Si ustedes verían secciones delgadas de rocas carbonatadas, de calizas, por ejemplo, verían que además de la caliza, siempre existen granitos de cuarzo, ¿no? En muchas de las calizas hay granitos de cuarzo también. Así que por eso es que se distinguen a veces las dolomitas o las calizas silíceas. No en todas, ¿no? Pero en muchas rocas carbonatadas el cuarzo está presente, ¿no? Como es un cuarzo detrítico. Eh, por lo tanto, en realidad la composición química de las calizas es bien simple, ¿no? Sobre todo es calcio, óxido de calcio, y a partir de esa composición es que se tienen que formar algunos minerales si estas rocas se metamorfizan. Pero para que se metamorficen, otra vez necesitamos también agua, ¿no? El agua no está en ninguno de los dos minerales, la calcita y la dolomita contienen agua, ¿no? En su estructura. Pero agua puede existir en los poros de las rocas, ¿no? De hecho, estas rocas, como saben ustedes, se forman en ambientes acuosos, ¿no? En el mar, en los lagos, etcétera. Así que
generalmente el agua está presente, no formando parte de la estructura del mineral, pero adherida a las rocas o en sus poros. Así que es común de que exista esto, así que por lo tanto su metamorfismo es posible, ¿no? Otra vez mostraremos estos diagramas ternarios que nos permiten deducir qué tipos de composiciones podemos conseguir formados por qué tipos de minerales, ¿no? Aquí en este diagrama, que está incluyendo, como ven, calcita, cuarzo y óxido de magnesio, ¿no? Que puede ser brusita o periclasa, ¿no? Ustedes pueden ver esta parte derecha, ¿no? La parte, o izquierda, perdón, la parte izquierda sombreada. Este es el lugar donde plotean gran parte de las rocas calcáreas, ¿no? Y podemos dividir en dos partes, en dos tipos, ¿no? Las que son ricas en cuarzo, es cuando hay granitos de cuarzo dentro de la composición de estas calizas y dolomitas, o pobres en cuarzo, ¿no? Y más ricas en dolomitas, ¿no? En dolomita, ¿no? Entonces, a estas les han puesto las que son ricas en dolomita, las describen como 1A, 1B, y a estas otras que son ricas en cuarzo como 2A, 2B, ¿no? Dependiendo de la riqueza en cuarzo. Igual, aquí dependen de la riqueza en dolomita, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de rocas que pueden existir. Y ahí nos podemos fijar qué minerales también se pueden formar, ¿no? Aquí están los minerales primarios, calcita, dolomita, y aquí aparecen los minerales que podrían formarse a partir del metamorfismo, ¿no? De estos minerales. La holastonita, la diópsida, tremolita y talco inclusive, ¿no? Antigorita, forsterita es menos probable, ¿no? Entonces, si seguimos viendo esto, veríamos esto, lo que dice aquí, ¿no? Una roca sedimentaria, calcárea de composición de calcita, dolomita y cuarzo, se transforma en una roca que podría ser de calcita, dolomita y diópsida, en el grupo 1, en el grupo de abajo, ¿se acuerdan? En el que es rico en dolomita, o de calcita, cuarzo y diópsida, si está en el grupo 2, en la parte superior, ¿no? Si Si volvemos aquí, entonces va a aparecer dolomita y diópsida aquí está la diópsida, ¿no? O va a aparecer cuarzo y diópsida aquí, en esta. Entonces, dos posibilidades existen, ¿no? De acuerdo con la composición de la roca original. Pero lo que se nota, el estudio de las rocas metamórficas de rocas calcáreas, ha determinado de que en realidad, además de la diópsida, los otros minerales que se podrían formar dependen no solo de la presión y la temperatura, sino de la composición del fluido que esté, ¿no? De ese fluido que está en los poros, que está adherido a la roca misma, depende de ese fluido, ¿no? Y ese fluido es siempre una mezcla de dióxido de carbono y de agua, ¿no? ¿En qué proporciones están el dióxido y el agua? Eso va a determinar qué minerales se pueden formar, ¿no? Entonces, para determinar qué tipos de minerales se pueden formar, se han ideado estos diagramas. Estos diagramas en el eje X está la composición del fluido y en el eje Y está la temperatura y de este lado la presión. Aquí se está tomando en cuenta de que temperatura y presión se incrementan de acuerdo con el grado geotérmico.
Este grado geotérmico aquí es del tipo barroviano, se dan cuenta, ¿no? Es de presión intermedia, más o menos. Entonces, fíjense cómo determina la composición de los volátiles, determina qué tipo de minerales se van a formar. XCO2 quiere decir la cantidad de CO2 que existe, o más bien la proporción de CO2 que existe en los fluidos, ¿no? Si se XCO2 1 significaría que solamente hay dióxido de carbono. Si nos venimos aquí, XCO2 0,5, ¿qué significaría? Significa que 50% es dióxido de carbono y 50% es agua, ¿no? Y 0 XCO2 significaría que el 100% es agua y hay 0 de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede leer aquí. Fíjense, cuando hay un exceso de dióxido, solo puede ocurrir esta reacción, la número 3, ¿no? Que es esta. La dolomita, esto es para dolomitas. Dolomita reacciona con el cuarzo que está ahí y te origina, ¿qué? Diópsida, ¿no? La diópsida. Y esto es una reacción que ocurre a altas temperaturas, ¿no? A bajas temperaturas no hay reacción. En cambio, cuando el dióxido es pobre, o sea, no hay mucho dióxido, pero hay mucha más agua, pueden ocurrir muchas más reacciones, ¿no? Fíjense, la reacción 1, dolomita más cuarzo más agua, te origina talco, ¿no? El talco más calcita, ¿no? Entonces, esta es una reacción, aquí se está formando el talco, ¿no? Aparece el talco aquí a bajas temperaturas. Puede después ocurrir la reacción 4. El talco puede reaccionar con la calcita y eso te da, ¿qué? Tremolita, ¿no? Más dolomita, ¿no? Más dióxido, más agua se están desprendiendo, se están liberando volátiles, ¿no? Entonces la tremolita puede ocurrir aquí. Y así podemos ver más, por ejemplo, aquí la número 5 podemos ver. La calcita más la tremolita te da origen a la dolomita más la diópsida, ¿no? Aquí aparece la diópsida. Y la 9, la dolomita más la diópsida, calcita más forsterita. Fíjense, esta es una forsterita metamórfica, ¿no? Que se origina a altas temperaturas, como es lo que se puede esperar, ¿no? Las forsteritas son minerales de alta temperatura, ¿no? Pero en una roca metamórfica a partir de dolomitas puede ocurrir forsterita, ¿no? La forsterita es un mineral que contiene magnesio, ¿no? Magnesio y hierro. Entonces, se puede poco hierro, ¿no? En realidad es más magnesio, ¿no? Por eso es que se puede formar forsterita, ¿no? Es una forsterita eh, metamórfica, entonces, en este caso. Y veré, esto es en dolomitas, donde existe magnesio. Cuando no existe magnesio, tenemos las calizas, ¿no? Igual, fíjense, aquí depende mucho de en qué proporción está el dióxido. Con bajas proporciones de dióxido es siempre mayor la cantidad de reacciones que pueden ocurrir, ¿no? Ahí aparece el talco. Esta es la misma reacción que hemos visto en la anterior diapositiva. Después viene esta reacción, la número 14 que está aquí, ¿no? El talco reacciona con calcita y cuarzo para dar tremolita, ¿no? Y desprendimiento de volátiles. Después viene la número 15, en la que reaccionan calcita más cuarzo más tremolita y te da origen a diópsida, ¿no? La diópsida está siempre presente. Y finalmente la 16, ¿no? Calcita más cuarzo que origina wollastonita, ¿no? Como aquí, como en las calizas no hay magnesio, no se puede formar forsterita. Y eso, por ejemplo, voy a volver a, con forsterita.
es así, ¿no? Muchos escriben fosterita. Yo en sus exámenes les he quitado un punto a los que han escrito solo fosterita. Forsterita es, ¿no? el nombre correcto de este mineral. Y aquí entonces, como aquí no hay magnesio, entonces no se forma forsterita, se forma wollastonita. Y no hay cuarzo ni calcita. Solamente el dióxido de carbono que se escapa, ¿no? Entonces, como pueden ver, el metamorfismo de estas rocas te da origen a pocos minerales, ¿no? Han visto que en las rocas ultramáficas se forman serpentinas, sobre todo, ¿no? Antigoritas, lizarditas y esas cosas, ¿no? Y aquí, diópsida, wollastonita, tremolitas, esas son, esos son los minerales, ¿no? Que se pueden formar. Así que es bien sencilla el metamorfismo de estas rocas, ¿no? Bien, ahora voy a cambiar de diapositiva para pasar a la última parte de la materia, que es bien sencillita también. A ver, voy a salir de aquí. Esto es lo que quiero mostrar. ¿Pueden ver la diapositiva series de fases? Sí, GCB. Ah, ok. Bien, entonces, esta es la última parte de la materia. Aquí vamos a hacer una interpretación. Vamos a relacionar el metamorfismo con el ambiente orogénico. Esta parte interpretativa ha sido desarrollada originalmente por este señor, ¿no? Miyashiro, que es un petrólogo, o sea, un señor dedicado a la petrología metamórfica de origen japonés. Fíjense cuándo comenzó a desarrollar esto y a partir de esa época se ha ido eh, incrementando el conocimiento y actualmente tenemos muchos elementos de juicio que nos permiten interpretar estas zonas metamórficas eh, desde un punto de vista tectónico, sobre todo tectónico, ¿no? Que nos ayuda después a aplicar estos conocimientos sobre el metamorfismo para hacer prospección de minerales, por ejemplo, o inclusive para hacer prospección de petróleo, ¿no? El grado metamórfico te puede indicar si es posible encontrar o ya no es posible encontrar petróleo en un lugar. Entonces tiene muchas implicaciones. Veremos esto entonces. Lo que hemos visto en la clase anterior, hay tres tipos de metamorfismo, ¿no? De acuerdo con el gradiente geotérmico que tengamos en un área, ¿no? Eso es lo que habíamos definido. Esta misma diapositiva les había mostrado, ¿no? El tipo Buchan, que es el que necesita más, un gradiente geotérmico más alto, ¿no? De 30 a 60 grados centígrados por kilómetro, ¿no? Después viene el tipo barroviano, que está por aquí, que es, necesita gradientes de 10 a 30, ¿no? Y aquí les había mostrado también el tipo alpino, lo hemos descrito inclusive, que se desarrolla con unos gradientes bien pequeños, ¿no? De 5 a 10. ¿No? Aquí la temperatura prácticamente no se incrementa, ¿no?
Eso es lo que conocemos, ¿no? De acuerdo con el gradiente geotérmico, entonces tenemos tres tipos de, de metamorfismo. Bien, ¿qué más podemos decir sobre esto? Resulta que este señor del que les estaba hablando, Miyashiro, estaba estudiando las rocas metamórficas de su país, ¿no? En Japón. Y él se comenzó a dar cuenta de que en una región metamórfica no ocurre un solo tipo de metamorfismo, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo también cuando Barrow también estudió ahí en Escocia, veía diferentes zonas metamórficas, ¿no? Que estaban eh, dispuestas de acuerdo con un gradiente también, ¿no? O sea, se iba incrementando el grado metamórfico, ¿no? Y esto mismo vio Miyashiro, ¿no? Y él le dio a esto el nombre de serie de fases, ¿no? A esta secuencia, ¿no? Esta secuencia de zonas metamórficas de diferentes grados, le dio el nombre de series de fases, ¿no? Y se dio cuenta de que esto se podía representar fácilmente en un diagrama presión-temperatura trazando una curva. Y entonces esta curva representaba el trayecto, ¿no? Por el que se habían movido las condiciones de presión y temperatura, ¿no? Cómo se habían ido incrementando las condiciones de presión-temperatura en el transcurso del tiempo. Esa es la manera en la que eh, eh, interpretó Miyashiro. Entonces, estudiando estas fases, él reconoció estas series de fases, 5 series de fases, ¿no? A las que denominó él, les dio el nombre de acuerdo con la localidad tipo, ¿no? Él no se quedó ya solo en su país, ¿no? Una vez que confirmó esto en su país, comenzó a estudiar, por ejemplo, qué es lo que pasaba en Norteamérica, qué es lo que pasaba en los Alpes, hasta aquí en Sudamérica, qué es lo que pasaba, estudió a nivel global y comprobó de que esto se cumplía en todos los lugares donde había metamorfismo. Entonces, una vez que hizo todo ese trabajo, publicó este artículo en el que él proponía estas series de fases, ¿no? 5 series de fases. La primera serie es la serie de fases de contacto, ¿no? De metamorfismo de contacto, que es de muy baja presión, ¿no? De eso hemos hablado ya también. La segunda serie de fases es la serie de fases Buchan, ¿no? De la que hemos hablado también, hace un ratito hemos mostrado. Él le dio el nombre de Abukuma, así le llaman ¿no? En Japón, porque este tipo de metamorfismo se desarrolla en un área que tiene este nombre, ¿no? Abukuma. Entonces, Buchan o Abukuma, ¿no? Y sería de baja presión, sería eso, como ustedes ya saben también, ¿no? La serie de fases barroviana, que es la más conocida, como les decía, es extendida por muchos lugares en el mundo, esa sería de presión media, ¿no? A esa le añadió la serie de fases Sambagawa, ¿no? Que él reconoció en Japón y que es más o menos equivalente de la alpina, ¿no? De la serie alpina que estábamos viendo nosotros en la anterior diapositiva, por ejemplo, lo que se estudió en los Alpes. Y después, una quinta serie sería la serie de fases franciscana. Franciscana viene de San Francisco, esto aparece ¿no? En Norteamérica, ¿no? Entonces, esta sería de alta presión, ¿no? De alta presión y baja temperatura.
Entonces, si queremos ver esto gráficamente, tenemos aquí este diagrama, presión contra temperatura, ¿no? La presión aquí está en kilobares y en GPAs, ¿no? Ahí están, entre paréntesis está en GPAs y los números que no están entre paréntesis es en kilobares, ¿no? A veces estamos más acostumbrados a ver en kilobares, es más sencillo para nosotros, ¿no? Ahí está, y esta es la temperatura. Aquí está la serie de contacto, ¿no? Estas las fases que se reconocen en el metamorfismo de contacto. Especialmente estas fases se reconocen en basaltos, les decía, ¿no ve? Aquí está el tipo Buja. Aquí está el punto triple, por si acaso, ese punto triple que les digo siempre nos sirve de referencia, ¿no? El punto triple. A presiones menores del punto triple se desarrolla la Buja, ¿no? O que Miyashiro denomina también Abukuma, ¿no? Por lo que vio en su país. Después viene la barroviana, que es la que conocemos. La Sambagawa estaría por aquí, es como una barroviana, pero un poco de una presión un poco mayor. Y la franciscana, ¿no? Que se viene por aquí. En la franciscana aparecen los verdaderos esquistos azules, ¿no? Esquistos azules. Entonces aquí están las fases, por si acaso, las fases de zeolita, las fases de prenita pumpelita, las fases de esquistos verdes, anfibolita, granulita. Y estas de esquistos azules y de eclogita, ¿no? Entonces fíjense cuáles son estas, a qué fases correspondería, ¿no? Cada una de estas series de fases que propuso eh, Miyashiro. Posteriormente, el mismo Miyashiro se arrepintió un poco de proponer tantas fases, lo trató de simplificar, ¿no? Entonces llamó a estas las series báricas, ¿no? En los que habla de presiones sobre todo, ¿no? Series, pero hace estos cocientes, presión sobre temperatura, ¿no? Serie de baja presión, de baja presión sobre temperatura, serie de media presión sobre temperatura, serie de alta presión sobre temperatura. Entonces, él definía esas tres de las que estábamos hablando originalmente, ¿no? Las de baja presión, las de presión intermedia y las de alta presión. Así es como actualmente se denominan, ¿no? A estas. Aquí está, para simplificar aquello que es presión sobre temperatura. Actualmente hablamos así, ¿no? Eh, baja presión, low pressure, medium pressure, presión intermedia, y high pressure sería esta, ¿no? De alta presión. Bien, otro, otra observación que hizo Miyashiro en otro artículo así bien eh, de esos artículos que cambian todo, ¿no? Él se dio cuenta de que cuando uno está estudiando estas rocas metamórficas, siempre el metamorfismo está ordenado de manera que aparecen una faja de alta presión y por debajo una faja de, perdón, de alta presión, pero baja temperatura. Es bien importante aquí, la temperatura sobre todo. Alta presión, baja temperatura, y otra paralela también puede ser de alta presión o de presión intermedia, pero también de alta temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Japón, aquí está la Sambagawa, alta presión, baja temperatura. Entonces, esto significaría, la Sambagawa, ya se dan cuenta, ¿no? Es equivalente a la alpina, les decía. Entonces está
en la parte izquierda del diagrama presión-temperatura, ¿no? Y el Ryoki Abukuma, que sería equivalente del Wuhan, está paralelo más adentro, dentro de Japón. Aquí, si se recuerdan seguramente en tectónica también han visto, la fosa, la fosa de subducción está por aquí, ¿no? La placa que está subduciendo por debajo de Japón está yendo hacia, con esta dirección, ¿no? Con esta dirección. Entonces, la fosa está aquí. Entonces, lo que está más cerca de la fosa siempre tiene baja temperatura, ¿no? Y lo que está un poco más alejado tiene alta temperatura. ¿Qué es lo que se ve en Norteamérica? Fíjense, aquí está la franciscana, ¿no? Que es igual, de alta presión, baja temperatura. Y más adentro, en la Sierra Nevada, tenemos alta presión y alta temperatura también. Esta sería equivalente de la barroviana, más o menos. Entonces, y la fosa está aquí. Eso es lo que se dio cuenta Miyashiro en los años 60, ¿no? Y recuerden, quizá les han hablado de cómo cómo evolucionaron los conceptos sobre tectónica global, ¿no? En los años 60 se estaba iniciando recién la, la propuesta, bueno, se estaban dando las primeras propuestas sobre la tectónica de placas, ¿no? Todavía gran parte de los geólogos a nivel mundial no estaban convencidos de que la tectónica de placas sea una teoría que pueda ser, que pueda explicarlo todo y que se pueda demostrar. Se dudaba mucho, se prefería las anteriores teorías, ¿no? Esa la del geosinclinal, que no sé si les explican, ¿no?, a ustedes, por lo menos para cultura, ¿no? Cultura geológica. Entonces, él vio esto en una época en la que la tectónica de placas no era completamente aceptada todavía, ¿no? Y eh, comenzó a pensar, a ver, ¿cómo puedo explicar esto, ¿no? Él claramente se daba cuenta que estas partes internas, por ejemplo, aquí la Ryoki Abukuma, el tipo Wuhan, y aquí el tipo barroviano, necesitan flujos de calor, ¿no? Para que la temperatura sea mayor, necesitan algún tipo de flujo de calor, ¿no? ¿Cuál podría ser ese flujo de calor? Al principio no lo tenía todavía claro, ¿no? Pero seguiremos viendo aquí. ¿Cómo entonces podríamos plantearnos el problema? Aquí están trazadas, en este diagrama, están trazadas, a ver, una, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro series de fases, podríamos decir. Una serie de fases de baja presión, pero con una capacidad de incremento de la temperatura bien alta, ¿no? ¿Qué es lo que podría incrementar la temperatura hasta estos grados, mayores a 700 grados? Aquí una de las maneras en las que se podría incrementar sería, como dice, spreading center, ¿no? Centros en expansión, por ejemplo, sería en el piso del océano. Pero también eso se podría dar lo que conocemos actualmente, ¿no? Eso se podría dar también en un rift, ¿no? En los rifts existen adelgazamientos litosféricos. Puede haber altos flujos de calor, ¿no?, en los rifts. Pero a esto se ha añadido inclusive actualmente en las últimas décadas, desde los años 80 más o menos, ya se habla también de delaminación, ¿no? Hemos hablado del proceso de delaminación, cuando todo el manto litosférico y parte inclusive de la corteza inferior se desprenden y hacen que la astenosfera ascienda, ¿no? Entonces,
La astenosfera, que está a 1300 grados o más, llega a la base de una corteza delaminada y los flujos de calor son también altos, ¿no? Ahí. Entonces, esas serían las causas para que se eleven los flujos de calor, ¿no? En otros lugares necesitaríamos, aquí qué dice, complejos volcano-plutónicos. O otra manera en la que se podría elevar la temperatura sería el magmatismo, ¿no? El magmatismo también podría elevar la temperatura. Pero allí donde no hay magmatismo, la temperatura no se va a elevar, ¿no? Sería en las placas interiores, por ejemplo, en las placas precámbricas, por ejemplo, aquí en nuestro precámbrico. ¿Qué podría hacer elevar la temperatura? Nada, solo el grado geotérmico, ¿no? El grado geotérmico hace que se eleve la temperatura, así que aquí vamos a tener un metamorfismo de menor temperatura, ¿no? De alta presión, pero menor temperatura. Y esto sería, esta otra se podría desarrollar en las zonas de las fosas, ¿no? Lo que hemos dicho en las zonas o en las placas subductantes. Lo que hemos dicho es de que la placa, cuando está subduciendo, la placa oceánica no se calienta rápido, ¿no? Hay una inercia térmica que hace que la placa permanezca con temperaturas relativamente bajas en relación al ambiente en el que se está introduciendo, ¿no? Entonces, allí puede ocurrir o ocurre generalmente esa depresión de las isotermas. Así que este sería el lugar donde se desarrollan estos metamorfismos de baja temperatura, ¿no? Entonces, si asociamos todo esto a los procesos tectónicos en un área orogénica ya, para que exista, aquí está el punto triple, ¿no? Para que se origine el tipo Buja que se desarrolla aquí. ¿Qué necesitamos? Que además de la colisión, o sea, de la deformación, exista magmatismo, ¿no? Eso es lo que necesitamos en un ambiente que no sea distensivo, ¿no? Que sea más bien compresivo. Entonces, colisión y magmatismo. Necesitamos magmatismo para que ocurra el tipo Buja. Para que ocurra el tipo barroviano, solo colisión. Con colisión ya tenemos, ¿no?, las condiciones para que se desarrolle el tipo barroviano. Nunca se incrementa mucho la temperatura y se puede más bien incrementarse la presión. Y aquí tendríamos el tipo Sambagawa. Fíjense, el Sambagawa se desarrollaría con una subducción lenta, el tipo alpino, por ejemplo, una subducción lenta. ¿Qué significa? ¿Qué ocurre en una subducción lenta? La placa está subduciendo lentamente y como esta subducción es lenta, va ganando calor, ¿no? Un poco de calor. La depresión de las isotermas no es tan grande. Porque se va calentando, ¿no? A medida que va ingresando, está ganando calor. En cambio, eso no puede ocurrir en una subducción rápida, ¿no? Aquí dice fast subduction. ¿Qué ocurre en una subducción rápida? Si la subducción es muy rápida, la placa no se calienta fácil, no se calienta rápido, así que la depresión de las isotermas va a ser mucho más grande. Así que la placa no se va a calentar y por lo tanto vamos a tener este otro tipo, ¿no?, que sería el tipo franciscano, le dicen, ¿no?, a este, porque se lo ha visto en San Francisco, ¿no? Ambos, el Sambagawa y el franciscano, desarrollan esquistos azules, pueden desarrollar hasta eclogitas, pero la diferencia es que este transcurre de
subesquistos verdes a esquistos azules, ¿no? En cambio, en este puede ocurrir esquistos, pueden aparecer esquistos verdes, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, fíjense, aquí ya estamos relacionando las diferentes series de fases de Miyashiro a un ambiente tectónico y cómo es ese ambiente tectónico. Bien, entonces la explicación que encontró Miyashiro fue esta, ¿no? En una época, como les digo, donde la tectónica de placas no era todavía aceptada del todo, él propuso esto y en realidad su propuesta fue a apoyar la nueva teoría, ¿no? La tectónica de placas. Ese metamorfismo de baja temperatura y alta presión se está desarrollando aquí, ¿no? En estas partes se desarrolla. Se desarrolla tanto en la placa oceánica, como en los sedimentos que son arrastrados junto con esta placa, sedimentos que venían con la placa, o también bloques que son arrancados, ¿no? De aquí, de esta parte de la corteza cabalgante. Entonces todo esto se metamorfiza, ¿no? Aquí no hay magmatismo, no hay nada que eleve la temperatura, así que esto es de baja temperatura. En cambio, el resto, el tipo barroviano, el Wuhan, se están desarrollando aquí. Entonces, el tipo barroviano un poco más lejos, hacia este lado, donde no hay magmatismo. Aquí, el tipo Wuhan es donde hay mucho magmatismo, ¿no? Alta temperatura, ¿no? La presión no es muy alta aquí, puede ser hasta presiones muy débiles, pero la temperatura es lo que se eleva sobre todo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay magmatismo. Constante, la constante generación de magmas hace que toda esta parte tenga altos flujos de calor, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos es la presencia o ausencia de magmatismo, ¿no? Aquí hay magmatismo, aquí no hay magmatismo, así que tenemos dos tipos de metamorfismo. Bien, con todo ese conocimiento que tenemos actualmente, este es el esquema general, ¿no? Del magmatismo, de la distribución de las fases. Fíjense, zeolitas, la fase de zeolita, que es la primera que se forma, ¿no? Pasamos de la diagénesis, cuando estamos pasando de la diagénesis al metamorfismo, en esa zona de anquimetamorfismo de la que hemos hablado en una de las anteriores clases, ahí aparecen, los primeros minerales que aparecen son las zeolitas, ¿no? Entonces, pues la laumontita es bien común, ¿no? Uno de las zeolitas más comunes. ¿No? Junto con esas hay eulandita y otras más, ¿no? Entonces, esas, fíjense, ¿dónde se desarrollan? Aquí, uno, dice, ¿no? Aquí, en todo esto. Aquí esto es en la placa oceánica y viene en toda la parte superior, ¿no? Zeolitas aquí van a aparecer. Dos, prenita pumpeleita, que ya es esa fase de subesquistos verdes que estábamos mostrando anteriormente, se desarrolla aquí. Prenita pumpeleita, son silicatos, ¿no? Prenita pumpeleita, así les denominan, ¿no? Tres, esquistos azules. ¿Dónde se van a desarrollar los esquistos azules? Solo a partir de basaltos se desarrollan esquistos azules. No se pueden desarrollar en otro tipo de rocas, ¿no? Esquistos azules exclusivamente en basaltos van a ocurrir, ¿no? Cuatro, eclogita. La eclogita es de mayor presión, ¿no? Los esquistos azules pasan a eclogita, ¿no? Aquí está, eclogita. Se está formando. Justamente por esta formación de eclogita es que esta placa se está deshidratando y genera que se funda este manto, ¿no? El manto astenosférico y el manto litosférico, ¿no?
Entonces la eclogita se forma a altas presiones, pero también se puede formar aquí en la base de las cortezas continentales espesas. Por ejemplo, por debajo de los Andes seguro que tenemos eclogitas, ¿no? Aquí. Después, esquistos verdes, que son bien comunes. Fíjense, los esquistos verdes se originan tanto en la placa que está subduciendo, esquistos verdes, pero también rocas equivalentes, ¿no? Por los esquistos verdes verdaderos también se desarrollan solo en basaltos, pero rocas equivalentes a los esquistos verdes se desarrollan en las cortezas continentales, ¿no? Aquí, fíjense, eh, están ampliamente distribuidas, ¿no? Después viene esta fase de transición, ¿no? De anfibolita con albita y epidota, ¿no? Aquí le han puesto eso, con albita y epidota. Anfibolita con albita y epidota está aquí. Y después anfibolita. La fase de anfibolita se desarrolla aquí, donde hay mucha temperatura. No se puede desarrollar más allí, ¿no? Fíjense, está bien restringida al área de alta temperatura, lo mismo que la granulita, que ya es esta, ¿no? Todo esto ya es granulita, entonces la granulita también necesita altas temperaturas, como hemos dicho, ¿no? Altas temperaturas, pero las presiones pueden ser muy variables, ¿no? Granulitas se pueden desarrollar inclusive más arriba. Entonces, esta es la distribución. Como pueden ver, los conceptos actuales sobre metamorfismo incluyen tanto la presión, hay metamorfismo sobre todo debido a la presión, a los incrementos de presión, y hay metamorfismos debidos al incremento de temperatura, ¿no? Necesitamos altas temperaturas para que se originen determinadas rocas, ¿no? De los dos, de la presión y de la temperatura, ¿cuál es más importante? Es la temperatura, ¿no? Como ven, la presión te puede originar esquistos azules y eclogitas, que son rocas muy especiales, ¿no? De altas presiones, ¿no? Pero cuando la temperatura comienza a jugar un rol, aparecen todas las otras fases, ¿no? Los esquistos verdes, las anfibolitas, las granulitas, todas esas aparecen, ¿no? Entonces, eso es bien importante tener en cuenta. El rol de lo que hemos dicho en la anterior clase, el rol de la temperatura es siempre más importante que el rol de la presión, ¿no? Y como estamos viendo, dependiendo del ambiente, no siempre están ligados unos con otros, o la presión con la temperatura, más bien, ¿no? La temperatura se puede incrementar hasta muy altos grados. Podemos tener muy altas temperaturas en regiones donde hay magmatismo, ¿no? Hasta a muy bajas presiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los arcos volcánicos, por ejemplo, los flujos de calor son bien altos, ¿no? De tal manera que altas temperaturas podemos tener hasta muy cerca de la superficie. En cambio, más adentro, en los cartones, no. Necesitamos eh, ir mucho más adentro, dentro de la corteza, para encontrar esas temperaturas que en los arcos volcánicos están cerca de la superficie, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho variar lo que Grubenman, lo que estábamos hablando en la anterior clase, pensaba originalmente, ¿no? En eso de la epizona, la, ¿cómo era? La epizona, bueno, no me acuerdo, la intermedia y la catasona, que es la de más alta temperatura, ¿no? Entonces, eso ha hecho variar, ¿no? Esto de una catasona de alta temperatura podemos encontrar inclusive aquí, donde tenemos magmatismo activo, ¿no?
Entonces, no solamente se va a incrementar así como está aquí, puede existir, esto se puede prolongar hasta aquí arriba, ¿no? Hasta aquí, muy cerca de la superficie, en los arcos volcánicos, por ejemplo, o en lugares donde hay delaminación. Aquí, por ejemplo, en la cordillera oriental, sabemos que hay lugares donde se ha delaminado el manto, ¿no? El manto litosférico. Hay altos flujos de calor, por eso es que tenemos aquí también magmatismo, ¿no? Es un magmatismo, inclusive magmatismo cuaternario tenemos aquí en la cordillera oriental, bien lejos del arco volcánico, ¿no? A más de 200 kilómetros más adentro. Y eso se debe a otro fenómeno que puede ocurrir en las partes internas, ¿no? La delaminación. Bueno, con esto hemos terminado la materia. Hasta aquí va a venir el tercer parcial. Como ya les dije, ya lo he puesto todo en el Moodle, ustedes pueden bajar. Van a leer también el texto 3, ¿ya? Ahí está, apuntes 3, lo que se llama. Eso es solo metamorfismo, ¿no? Tienen que leer eso más. Y todas las diapositivas que se han mostrado aquí en las clases están también ahí. Ustedes pueden bajarlas. Pero estudien porque si no se van a aplazar. El examen no va a estar sencillo tampoco, ¿no? De esta parte. Pese a que es solo una introducción al metamorfismo, no hay muchas complicaciones como las que podrían haber si lo estudiamos con más detalle. Es, hay material como para que ustedes, si no estudian, se aplacen, ¿no? Tómense en serio la materia. No es fácil, petrología. Entonces, si ya se han liberado de todas sus otras materias, estudien ahora. Yo he notado que para el segundo parcial no han estudiado, ¿no? Estaban cantinfleando, se inventan ustedes cosas, no sé de dónde, dicen cualquier cosa y eso no es la geología, ¿no? La geología es una ciencia que tiene sus bases y ustedes tienen que aprender esos conceptos básicos si quieren ser geólogos, ¿no? Si no, están perdiendo el tiempo. Bien, eso es todo lo que tenía para decirles. Si no tienen preguntas, entonces nos veríamos el jueves directamente. Los que quieren ver sus exámenes, vengan a mi oficina. Yo estoy todos los días en Cotacota, ¿no? Y les voy a mostrar sus exámenes para que ustedes tengan y puedan ver en qué se han equivocado. ¿Ok? Todo bien, Inge, muchas gracias. Gracias, Inge. Bien, entonces nos veremos el jueves 8:30 para dar el examen, el tercer parcial. Gracias. Ok, listo, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.